Una vez terminada la Volta a Cataluña, las miradas del World Tour se mantienen dentro de la península ibérica con el inicio de la Vuelta al País Vasco 2022. Desde el lunes 4 de abril y hasta el día sábado 9, el pelotón internacional estará en búsqueda del título en la edición 61 de esta prestigiosa prueba española. Hoy en este especial vamos a traer a ustedes un resumen con el recorrido, la altimetría y la descripción de cada una de las 6 etapas. Hablaremos un poco sobre la historia de la carrera, algunos de sus ganadores y haremos un repaso por el listado de corredores inscritos y los ciclistas favoritos a ganar la carrera. Así que no te muevas y quédate hasta el final del video. Esta competencia nació en el año 1924 bajo la denominación de Premio Excelsior. Durante su primera edición la organización dispuso traer a lo mejor del pedalismo de la época. De ahí que a su etapa inaugural asistieran los más destacados ciclistas franceses y referentes españoles. Entre 1931 y 1968 la carrera desapareció del calendario, principalmente por causa de la Guerra Civil Española y los efectos de ella, así como por la falta de patrocinio y dificultades económicas. Casi 40 años tuvieron que pasar para que la prueba llegara a consolidarse. Desde el 69 se ha venido corriendo año tras año y solamente se vio interrumpida en 2020 por culpa de la pandemia. El primer ciclista en ganarla fue Francis Pélissier de la selección francesa, y solo hasta 1930 un español pudo consagrarse vencedor tras la victoria de Mariano Cañardo. Entre los más ganadores en el historial están José Antonio González y Alberto Contador, cada uno con 4 triunfos. Con 3 aparecen Tony Rominger y Sean Kelly, mientras que con 2 títulos están el belga Maurice De Boll, Luis Ocaña, Alex Zülle y Primož Roglič tras su consagración en 2021. Nairo Quintana ha sido el único ciclista americano en quedarse con la gloria cuando venció en 2013. Al igual que los años anteriores, el recorrido transcurre por media montaña. De allí que los embaladores no se arriesgaran a competir en tierras vascas. 882 kilómetros distribuidos en 6 etapas son los pactados para esta edición. El primer encuentro con la carretera enfrenta a los corredores con una crono individual de 7,5 kilómetros, en donde lo más llamativo es un tramo de 500 metros al 9% en la primera parte del trazado. La ciudad de Leeds acoge la partida de la etapa más larga de la carrera con 208 kilómetros, destacando el paso por un puerto de tercera categoría en el primer tercio de recorrido. Una nueva etapa de media montaña el día miércoles ofrece un menú con 5 puertos de segunda y tercera categoría, con 2 sprints especiales que entregan segundos de bonificación para la clasificación general. Una sucesión de columpios será el desafío para los pedalistas en la cuarta etapa, trazado característico de esta parte del territorio español. Lo más llamativo es un puerto de segunda que se corona a muy pocos kilómetros de la línea de meta y que puede decidir al ganador al paso por su cima. La alta montaña hace aparición el día viernes con un trazado que incluye 3.400 metros de desnivel positivo y 5 puertos de montaña. El remate de la etapa se hace en una trepada de 7 kilómetros al 5,4% de desnivel promedio. Y la última de las 6 etapas llega el sábado 9 de abril con un trazado muy similar al que se corrió en el cierre de la edición anterior. En esta ocasión 135 kilómetros se han pactado para el final, con 7 puertos de montaña donde se destaca el ascenso al Kravelin. Un puerto con 4 kilómetros al 10,5 de media, donde en gran parte de la subida deben transitar por rampas que superan el 13% de desnivel. Y el final en un puerto de primera categoría muy cercano al sitio de meta. La más reciente edición dejó ver el duelo entre los eslovenos Pogačar y Roglič, quienes dominaron a placer las carreteras vascas, viendo también el surgimiento de una nueva figura como el danés Jonas Vingegaard del Jumbo. Para este año no estará Pogačar, pero sí los dos del Jumbo para defender sus posiciones ganadas en 2021. Roglič como campeón vigente y Vingegaard como segundo. Con ellos en el Jumbo llega un gregario de lujo como el norteamericano Sepp Kuss. Bahrain Victorious tiene a Pello Bilbao y Gino Meider como sus hombres claves para conseguir el título de la carrera, mientras que la Astana llega con un equipo liderado por el italiano Valerio Conti. UAE Team Emirates se presenta con una de las nóminas más interesantes. Marc Soler y George Bennett, quienes vienen de correr en Cataluña, estarán acompañados de Rafa Almaica, David de Fórmulo y Diego Ulissi, un equipo muy fuerte que puede aspirar al título. Los alemanes del Bora-Hansgrohe también vienen con una escuadra que tiene ciclistas de nombre para ganar la carrera. Sergio Higuita, reciente campeón de la Volta a Cataluña, el ruso Alexander Blasov y el alemán Emanuel Buchmann son los elegidos por la dirección técnica para ir por la victoria. Movistar Team, liderado por Enric Mas, intentará conseguir un título importante en esta temporada, con Óscar Rodríguez como segunda opción y los veteranos Nelson Oliveira y Gorka Izaguirre. Por el lado de Ineos Grenadiers, un potente equipo se presenta en carreteras vascas. Adam Yates, Geraint Thomas y Dani Martínez lideran una escuadra que tiene también al ex campeón del Giro Teo Gegenhardt y los españoles Carlos Rodríguez y Omar Fraile. Y otra de las nóminas interesantes para esta edición la trae el Quickstep. El campeón del mundo Julian Alaphilippe aparta momentáneamente las clásicas belgas para buscar ritmo en España.
Renko Evenepoel, especialista en carreras de una semana, peleará el título de la prueba. Y como opción también aparece el joven Mauri Van Sevenant. Entre los latinoamericanos podemos mencionar la participación de los ecuatorianos Albeiro Cepeda del Caja Rural y Jonathan Caicedo del IF Education, el venezolano Orluis Aular del Caja Rural, y 7 colombianos con Higuita, Dani Martínez, Sebastián Henao, Alejandro Osorio, Jesús David Peña, Diego Camargo y Alejandro Méndez. Aquí arriba les dejo un link a nuestro sitio web en donde podrán examinar las nóminas completas de cada uno de los 23 equipos y enlaces a la transmisión de televisión. Para quienes residen en territorio español, pueden sintonizar la señal de Eurosports 1 a partir de las 15:30 horas. En Colombia la transmisión estará a cargo del canal público Señal Colombia por su señal tradicional y vía streaming desde las 8:30 am. Dinos quién es tu favorito para ganar la Itzulia. ¿Podrá Primož Roglič refrendar su título? ¿Será Evenepoel quien se quede con la carrera? ¿Higuita y Martínez tienen cómo pelear el campeonato? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.